Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar continuando con los temas de la teoría general del proceso, vamos a hablar de esa figura que procesalmente se denomina como partes en el proceso. Para hablar de partes en el proceso tenemos que entender que la parte va a ser toda aquella persona física o va a ser toda aquella persona moral que se encuentra involucrada en un conflicto jurídico y que por sí o a través de representantes va a pedir la intervención de un órgano del Estado con facultades jurisdiccionales para que conforme a derecho resuelva y emita una decisión judicial que va a estar destinada a salvaguardar los intereses de alguno de ellos. Así tenemos entonces que se divide esta pequeña definición en 4 elementos. El primer elemento va a ser que es una persona física o bien que va a ser una persona moral. Esta persona física o esta persona moral resulta indispensable para poder dar inicio a la contienda jurisdiccional, y esta persona física o esta persona moral podrán comparecer, es decir, podrán ejercer su acción a través de ellos mismos o bien por conducto de sus representantes legales. Otro de los rubros o de los aspectos relacionados a la definición de las partes es un segundo elemento que nos refiere que tendrá que existir una intervención de un órgano jurisdiccional, es decir, forzosamente en una contienda judicial quien se tiene que enterar de un conflicto de esa naturaleza tendrá que ser un órgano del Estado, en términos del artículo 17 constitucional, al que hemos hecho referencia en otros videos. Es decir, ese órgano jurisdiccional será la persona facultada para resolver y para dirimir el conflicto que surgió entre una parte y la otra. Es decir, la relación procesal en ese momento empieza del accionante, es decir, de la persona que interpone la demanda con el juzgador, y el juzgador posteriormente mandará a traer a la persona en contra de quien se está reclamando esa pretensión. Como tercer elemento tenemos que el dictado de la sentencia o el dictado de una decisión judicial tendrá que ser apegado a derecho, es decir, una sentencia dictada conforme a derecho. ¿Qué implica una sentencia dictada conforme a derecho? Implica que van a interactuar dentro de los criterios del juzgador no solamente la norma jurídica aplicable al caso concreto del asunto que se le está sometiendo a su consideración, sino también tendrá que tomar en consideración los principios generales del derecho, criterios de interpretación, la jurisprudencia, para poder dictar una sentencia que en sus términos cumpla con los requisitos legales que el caso amerite. Aquí valdría la pena hacer alguna distinción y una exclusión, que los criterios de analogía y mayoría de razón no pueden aplicar en el proceso penal. Para todos los demás procesos sí aplican, sin embargo, para materia penal, criterios de interpretación de analogía y mayoría de razón no podrían aplicar. Y posteriormente tenemos que esa decisión final del juzgador va a ser una sentencia que va a dictar, una sentencia que va a emitir, una sentencia que va a surgir del análisis que el juzgador ha hecho al asunto que se sometió a su consideración. Y tenemos que esa sentencia tendrá que ser dictada tomando en consideración todo lo que ocurrió dentro del proceso, y la cual tendrá como objeto que se salvaguarden los intereses, que se salvaguarden los derechos de las personas que intervinieron. Es decir, el juzgador tendrá la oportunidad de decidir si le va a dar la razón a la parte actora o bien si le va a dar la razón a la parte demandada. Salvaguardar intereses representa o implica que el juzgador va a ponderar y va a garantizar el derecho de aquella persona que tenga las facultades para reclamarlo. Es decir, el actor, para que, por poner un ejemplo, le paguen lo que le adeudan,
o bien del demandado para que no pague lo que le están reclamando. Así tenemos entonces esos 4 elementos de la definición de las partes en el proceso. Existen criterios del orden federal, en el sentido que se establece que, independientemente de lo que la doctrina defina a las partes, es muy sencillo poder definir o poder enmarcar quiénes son las partes del proceso. Las partes del proceso prácticamente va a ser la persona que va a dar inicio al proceso jurisdiccional, que en este caso va a ser la parte actora o también denominada demandante, y por el otro lado tendrá que estar la parte que va a resentir la petición o los reclamos que hace la parte actora, y que en este caso será la parte demandada. Así tenemos que entonces la parte actora va a ser aquella que va a ejercer un derecho, y la parte demandada va a ser aquella que va a recibir una situación o una carga, y ya sobre la marcha pues cada uno de ellos tendrá que ir haciendo lo propio para ver qué derecho va a salvaguardarse y qué derecho el juzgador debe salvaguardar, debe respetar. Si el de aquella persona que puso en movimiento el órgano jurisdiccional a través de la interposición de la demanda, o salvaguardar el derecho de la persona en contra de quien se ejercitó ese derecho, y que al contestar la demanda y al hacer valer sus defensas y excepciones pudo hacer notar al juzgador que no le asiste la razón ni derecho alguno a quien le está reclamando.